¿qué sería para usted el neoliberalismo? Nunca supe, le voy a ser franco, nunca supe. Yo soy un liberal clásico, por eso nosotros somos grandes defensores del federalismo, de la autonomía municipal, de distribuir el poder, de evitar que el poder esté concentrado. Entonces yo no entendí nunca qué quiere decir neoliberalismo. A mí me parece que ha estado asociada a la descalificación por grupos totalitarios de toda idea que se base en la libertad del individuo y en la responsabilidad. En general, la gente que dice esas cosas es porque viene tenebrosamente a cercenar nuestras libertades. En el año 2005, durante su campaña para senador en provincia de Buenos Aires, presentaron desde su partido un spot televisivo bastante peculiar que llamó mucho la atención. ¿Lo vemos un segundo? Duhalde lo puso a Kirchner. Kirchner la puso a su mujer. De esta manera se la puso a Duhalde. Entonces, Duhalde le puso la suya. El 23 de octubre, poca mi boleta en las urnas. Tendremos trabajo, educación y seguridad. Y terminemos de una vez con ¿Qué hubo detrás de ese spot y qué repercusiones tuvo en ese momento? Eso probablemente no fue la decisión más afortunada de mi vida. Fue un spot que trató de llamar la atención sobre la degradación de la política argentina. Lo hizo en términos que a lo mejor chocaron tanto porque no fueron, yo nunca usé esos términos y no los volví a usar, pero era tan escandalosa la situación. Había dos parejas que disputaban el poder y se intercambiaban, se nombraban a las mujeres, era una cosa, digamos, increíble la degradación que teníamos y cómo uno ponía a una a otra en los cargos. Entonces yo traté de expresar de una manera que fuera muy popular la degradación que eso generaba. Lo hice en términos que eran simpáticos, creo yo, pero es cierto que rompió un poco el estilo que yo había tenido a lo largo de mi vida y a lo mejor eso me dañó. Pero fue revelar un escándalo que tenía la política argentina, donde el retroceso es tan grande que las características ya no solo son feudales, son monárquicas, son pre-revolución francesa, o sea, con la idea de que el criterio es la consanguinidad o el matrimonio, ese era el criterio de selección de los candidatos. Y creo que ello nos hizo mucho daño como sociedad y como debate político. No había debate político, era si era la pareja esta o la otra pareja, no había propuesta. Yo creo que eso fue muy negativo y bueno, lo hice con la idea de que ese llamado a la realidad iba a ser duro, fue duro, pero no vaya a creer que la población registró correctamente. El problema del nepotismo en nuestro sistema político es un problema dramático. O sea, y digo, ese nepotismo se extiende en todos los clanes políticos. A todo el mundo le parece normal nombrar a toda la familia en el gobierno. Y hacerse suceder o por la esposa, o por el hijo, digamos, o por el hermano. Esa es casi una característica inescapable de la forma de hacer política, lo cual da una idea del atraso que tenemos, ¿no? Es muy común en el ámbito educativo, económico y político actual escuchar repetidamente el concepto de neoliberalismo, mayoritariamente de forma negativa. Pero, y este es un debate que está muy presente hoy en día, recién lo conversábamos, ¿es correcto el uso de la palabra como tal? ¿Qué sería para usted el neoliberalismo? Nunca supe, le voy a ser franco, nunca supe.
Yo soy un liberal clásico, o sea, la línea de Alberti, de Alem, de Alvear, si usted quiere, en la línea de Popper, de Isaiah Berlin, en la línea de Gary Becker, de Milton Friedman, o sea, sí, lo que es el pensamiento liberal, que es un pensamiento de tolerancia, de control del poder, de gobierno limitado, de debido proceso, de libertad de prensa, todas esas cosas son los mojones de las ideas liberales. Es decir, el mundo no está constituido por ángeles y menos los gobernantes son ángeles. Entonces lo único, lo más importante es controlar que no cometan excesos, que sean representantes nuestros y cuyo propósito sea ayudarnos a resolver problemas complejos que las sociedades tienen, que no son sencillos de resolver por asociación espontánea, por las características de los problemas, pero que tienen que ser de una capacidad limitada de influir nuestra vida y tienen que estar muy controlados. Ese es el principio y ese principio también se aplica en el sector privado, por eso nuestro criterio es la competencia, no es la creación de monopolio. No es que si deja de ser público y es privado está bien y es monopolio. No, nuestro criterio es la competencia, que usted no acumule poder. Por ejemplo, forma parte de nuestra lógica conceptual la subsidiariedad, es decir, que el poder esté muy distribuido. Por eso nosotros somos grandes defensores del federalismo, de las autonomías municipales, de distribuir el poder, de evitar que el poder esté concentrado, privadamente o públicamente. Por supuesto que eso viene asociado a la estabilidad de la moneda, porque el impuesto inflacionario es un elemento de degradación, de estafa del poder, a presupuesto transparente, es decir, es toda una forma de ver cómo organizar la vida social. Pero eso no ha cambiado de mediados del siglo XIX, o sea, ahí han ido. Afortunadamente, las transformaciones, la innovación tecnológica ha sido muy afín a nuestras ideas, porque hoy, digamos, hoy las cosas se pueden hacer descentralizadamente, ¿no? Nunca jamás habían soñado hipotéticamente con monedas que no produjera el Estado. Cuando Hayek piensa en eso, no sabía que iba a existir el Bitcoin. Existe el Bitcoin y todas las monedas adicionales. También es cierto que muchos de los cambios que ha habido, que han requerido por parte de la sociedad adaptarse a, digamos, y ser versátil, un sistema descentralizado como el nuestro, que se mueve con incentivos, es un sistema mucho más flexible y adaptable que los regímenes de planificación centralizada, de comando y control, tipo cuartel. O sea, el cuartel está bien para la Fuerza Armada, no para la sociedad. Entonces, eso yo creo que esa superioridad organizativa me parece que no necesita una explicación. A ver, yo lo voy a poner de una manera muy sencilla. El muro de Berlín se cayó para allá, no se cayó para acá. Se cayó para allá. Se cayó para allá porque se derrumbaron. Entonces se derrumbaron por una inmensa crisis organizativa, social, moral, cultural. No solo pasó eso, sino que países donde no se derrumbó el monopolio del poder, digo China, Vietnam, se volvieron hipercapitalistas, hiperorientadas al mercado. Lo que pasa es que el poder político sigue concentrado en un partido único y monopólico, pero el resto son sociedades muy competitivas. Entonces yo no entendí nunca qué quiere decir neoliberalismo. A mí me parece que ha estado asociada a la descalificación por grupos totalitarios de toda idea que se base en la libertad del individuo y en la responsabilidad. En general, la gente que dice esas cosas es porque viene tenebrosamente a cercenar nuestras libertades. Pero yo nunca entendí por qué. Yo liberal al clásico, es decir, en la tradición esa que viene de Hume y Adam Smith, en esa tradición que no es económica, a ver, Adam Smith, el libro famoso de La riqueza de las naciones, porque claro, las cosas que hay que explicar en la vida no es la pobreza es lo natural. Lo que hay que explicar es por qué algunos países se vuelven ricos
y otros permanecen estancados y otros como el nuestro van para abajo. O sea, eso es lo que hay que explicar. Eso es lo que trata Adam Smith de explicar por qué ciertos contextos sociales y organizativos crean las condiciones para un mejor desarrollo. Pero hay otro libro anterior de él, la teoría de los sentimientos morales, que es muy importante para poner en contexto todo esto, que es: las sociedades basadas en la libertad parten de la empatía, parten de que te puedas convivir pacíficamente conmigo, de aceptar, intercambiar voluntariamente conmigo. La economía de mercado, las ideas liberales no son la mafia, no es el darwinismo de la jungla, es intercambios voluntarios organizados en un marco legal referencial donde nosotros reconocemos que usted tiene que tener la libertad de elegir y tiene que asumir la responsabilidad de sus actos, libertad y responsabilidad. Y donde el poder coercitivo del Estado está limitado por esta percepción de que el poder absoluto degenera, o sea, digamos, es capturado. Yo no conozco ninguna dictadura, ningún régimen totalitario que sea un lugar digno de ser vivido. Milton Friedman tenía una expresión que decía: los países que cegan la libertad para buscar la igualdad terminan sin igualdad y sin libertad. Los que persiguen la libertad van a encontrar que no solo tendrán libertad, sino construirán una sociedad mucho más igualitaria que ninguna de las que conoció la humanidad. Yo sigo creyendo eso. Bueno, para finalizar vamos a hacer un ping-pong de palabras. Yo voy a decir una palabra que puede ser un nombre, una cosa, algo, y quiero que me diga lo primero que se le viene a la cabeza, ¿sí? Empezamos. Menem. Menem fue un dirigente tradicional de la Argentina que tuvo la lucidez de ver que había que hacer una gran transformación. O sea, y esa fue una gran contradicción en él. Digamos, sus adhesiones históricas, sus amigos, con su percepción de que había que hacer una gran transformación. De la Rúa. Un hombre muy preparado intelectualmente, que había sido probablemente el más brillante senador que tuvo la República, había sido un gran jefe de gobierno, enfrentó como presidente una situación extraordinariamente compleja en la cual su estilo personal, su forma de ser no lo ayudaba. O sea, quizá en una situación normal hubiera sido un presidente que hablaríamos por décadas. Desgraciadamente le tocó un clima de extrema adversidad donde usted requiere otras características personales que las que habían formado parte del éxito extraordinario a lo largo de su vida. Macri. Una persona que tuvo, yo diría, un grado anormal de elementos fortuitos en su carrera política a su favor, que cambiaron de signo cuando fue presidente. O sea, un momento que da su idea de que siempre iba a haber factores favorables. Es decir, toda la apuesta de Macri siempre fue a que iba a tener buena suerte. Digamos, la apuesta del endeudamiento es una apuesta a la suerte. Y yo creo que esta vez no tuvo suerte. Perón. Bueno, Perón es probablemente una de las figuras más importantes que tuvo la historia argentina, porque él fue uno de los que ideó el cambio de ese sistema tan parecido a los países exitosos que teníamos y tan copiado del sistema derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Él fue una persona muy enamorada de los regímenes corporativos y vino con esas ideas y encontró oídos muy receptivos en esta sociedad. Es decir, y yo creo que tuvo una impronta que afectó a nuestro país por muchísimas décadas. Cristina. A ver, yo digo, ella es distinta. A ver, yo creo que ella es una persona astuta políticamente y muy concentrada en la lucha política.
a veces ha cometido errores políticos importantes, como en el 2013, 2015, 2017, que la llevaron a derrota. Me parece que esta vez tuvo la astucia de salirse del primer lugar, que no la tuvo Macri, y esa astucia le permitió ponerse en una situación muy ventajosa en la competencia política. Yo discrepo esencialmente con sus ideas, con sus conductas y con su visión de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. O sea, yo discrepo profundamente con todo ese armado que ella convivió, consistió y fue cómplice, que no parece hacerle mella, pero está en la antípoda de mi forma de ver las cosas. Es decir, quizás no hay nada más gráfico en eso que el rol del señor Muñoz en su departamento. Es decir, yo no sé cómo se puede eliminar eso, pero digamos. Martínez de Oz. Bueno, él fue un abogado muy destacado de Argentina, un gran jurista en materia de derecho agrario y minero, fue un ejecutivo empresario muy importante, fue varias veces ministro, tuvo un rol muy decisivo en el gobierno militar como líder de la fracción militar. En realidad, Martínez de Oz personificó históricamente la continuidad de ese régimen económico cerrado, proteccionista, subsidiador. Yo tuviera que decir un rasgo, él trató de hacer financiable ese régimen y no, desgraciadamente, muchos lo han asociado a ideas liberalizadoras. Si uno mira el récord de la política económica, uno sabe que no fue así. O sea, los regímenes de subsidio, de promoción industrial, de prohibición de importaciones, de altísima inflación, la inversión del sector público alcanzaba 12 puntos del producto. De pocas veces tuvimos un estatismo tan grande. Alzogaray. Bueno, Alzogaray fue una figura muy vinculada a toda esta interpretación que yo le hacía del surgimiento de la Alemania de la posguerra, y creo que él protagonizó básicamente la vida pública argentina mirando el caso de la Alemania y el caso de la reforma de Francia con De Gaulle. De Gaulle, Jacques Rueff, Antoine Pinet. Yo siempre tuve la idea de que él tenía esos puntos de referencia y sin duda fue una figura importante en la defensa de una economía más abierta, más competitiva, más estable. Él hizo mucho énfasis de explicarle al país el rol de los déficits, el rol de la moneda, el rol de los precios. Muchas veces hay incomprensión tanto de sus enemigos como de sus partidarios. Y una cosa que he hecho para mirarlo con cuidado es ver en las interpelaciones en el Congreso qué le decían y qué contestaban. Y eso es muy educador, porque él vivió un periodo democrático en el cual ese intercambio, allá cuando era ministro de Frondizi, era muy importante. Entonces, quizá una forma que yo sugiero a todos los historiadores de ir a ver qué pensaba él era ver sus respuestas en las interpelaciones. Cavallo. Bueno, probablemente él lideró la transformación de nuestra estructura organizativa y económica más ambiciosa que tuvimos. Por supuesto que él tenía una característica, una cabeza formidable, pero él tenía una característica que es muy propia de nosotros, que es ese excesivo optimismo. Él también pecó de optimismo, por eso creo yo que muchas veces apostó a que las circunstancias iban a ser más favorables de lo que fueron. Pero
Yo le reconozco al profesor Cavallo una cosa muy importante. Esa transformación que se intenta en Argentina entre febrero del 91 y yo diría fin del 2001, él tuvo una importancia excepcional y fue una transformación de una envergadura extraordinaria. Ojalá el país hubiera entendido mejor el problema y hubiera corregido los errores que se cometieron y no dar vuelta de campana al barco como finalmente se hizo. Melconian. Un economista profesional preparado, que ha tenido un rol en la opinión pública muy significativo, que acaba de escribir un libro valioso y que ha tenido mucha firmeza en defender la racionalidad en el debate público argentino. Por ejemplo, yo creo que hubiera sido mucho mejor que el presidente Macri lo hubiera escuchado en lugar de desoír sus consejos. Yo creo que él le daba consejos sanos, que si se le hubiera prestado atención probablemente hubiéramos tenido menos trauma de lo que tenemos. Milei. Javier Milei ha sido un economista teórico, históricamente muy sesgado en sus tiempos como economista académico a los modelos más matemáticos, más de optimización. Yo lo conocí por todo ese trabajo conceptual sumamente riguroso. Él pasa a la escena pública no tanto por esos trabajos académicos, sino por su debate televisivo y su estilo y su, si usted quiere, su peluquero. O sea que son características muy llamativas. Yo diría, él es un hombre muy preparado, es un hombre de grandes convicciones, es un hombre con una extraordinaria afición por la música clásica, por la ópera, por la lectura. Su impacto en la opinión pública, sin embargo, no se debe a su preparación, a sus argumentos, sino a un estilo de televisión muy chocante, que lo ha llevado a hacer un stand-up en teatro y creo que eso ha sido un revulsivo en la forma de pensar los problemas argentinos, su rol, aunque muchas veces esas actitudes de enojo yo no las comparta, pero forman parte de su personalidad. Yo además, debo decir, he prologado varios de sus libros, así que tengo una relación muy afectuosa con él. Siempre le he dicho, desde hace muchos años atrás, que no use tanto adjetivos y que no se enoje. He fracasado abiertamente en ambas cosas. Trump. Bueno, él es la figura, yo diría, hay un profesor americano que dice que se parece a Perón en la Argentina. O sea, él es una persona, un antiglobalista, que es antiliberal. O sea, él es una persona que tiende a creer que ese mundo al cual yo le veo tantos éxitos, que me hubiera gustado que Argentina hubiera sido parte, ese extraordinario crecimiento entre 1970 y 2016, que cuando él asume el PBI mundial se multiplicó por 5. Nunca la humanidad logró un éxito más grande. Sin embargo, él cree que ese sistema abierto, competitivo, flexible, integrado mundialmente, es un sistema fallido. Él dice que los globalistas son una falla y que tienen que venir los patriotas, como el patriota, nacionalista, anacrónico, agregaría yo, de ir mirando para atrás. El argumento de Trump es Make America Great Again. Eso quiere decir un tiempo dorado en el pasado al cual tenemos que volver. A mí no me parece que eso sea cierto, nunca hubo más prosperidad que ahora. La prosperidad se logró con la libertad, la prosperidad está asociada al libre comercio, a las instituciones, y él recurre muy frecuentemente a exabruptos y a medidas discrecionales. Yo tengo una visión que está
en las antípodas filosóficas de su proyección. Proteccionismo. A mí me parece que las sociedades... Proteccionismo es una mala palabra en el sentido que induce una reflexión equivocada. Es que como si usted ayudara a alguien. Yo siempre lo veo al trato desigual. Yo llamo el proteccionismo, para mí es trato desigual. Ayudo a unos a costa de otros. Y en general los que ayudo son los más ineficientes y perjudico a los más eficientes. Cuanto más abierta una economía, más vigor de crecimiento tiene, más capacidad de innovar, menos intervención del Estado, menos corrupción tiene. Monetarismo. Monetarismo surge como una suerte de contrarrevolución al predominio de las ideas keynesianas en los 40, los 50 y los 60, y básicamente es un nuevo énfasis en los temas monetarios que habían perdido relevancia con la irrupción del keynesianismo. Creo yo que estuvo muy asociado su éxito en las ideas a básicamente dos cosas. Una, la irrupción de la inflación en la segunda mitad de la década de los 60 en los países desarrollados, el rápido crecimiento de la inflación, que fue bien pronosticado por los monetaristas, y el segundo, que el Banco Central monetarista era el Banco Central alemán, que era el Bundesbank, que era tremendamente exitoso. Entonces, yo creo que el prestigio se basa en estas dos cuestiones. El principal Banco Central monetarista, que el de Holanda lo fue, pero digamos, el corazón de las ideas monetarias están en el Banco Central alemán y suizo, y le fue muy bien. Entonces, ¿por qué prevalece la idea monetarista? Por estas dos cuestiones, porque ganaron la batalla intelectual a fines de los 60 y durante los 70, y en segundo lugar, porque la organización que los reflejó más fielmente, que fue el Banco Central de Alemania, de Holanda, de Suiza, fueron países enormemente exitosos. Privatización. Yo en general creo que si el Estado se dedica a actividades minoristas, de trabajar digamos, en menudeo, no hace lo que tiene que hacer, que es proteger la defensa común, asegurar la justicia, proveer seguridad, crear el marco institucional para que los ciudadanos puedan actuar imaginativamente y emprendedoramente. Me parece que un Estado dedicado a la chuchería, a ser minorista, a ser heladero, hotelero, asegurador, siderúrgico, banquero, productor de electricidad, es un mal Estado. O sea, yo creo que los Estados que funcionan no hacen esas cosas. Y en general esos estados obesos terminan siendo un campo fértil a la corrupción, al privilegio. No, en general yo soy muy partidario de que las actividades empresarias salgan del Estado. Inflación. Es un impuesto terrible, no legislado, un elemento de gran degradación de la vida social. Cuando los países recurren mucho a la inflación, producen catástrofes éticas y catástrofes sociales. Quizá el caso más extremo no es ni Venezuela ni Zimbabue, que son dos casos estremecedores, el nuestro. Nosotros le hemos quitado 13-0 a la moneda, cada 0 es 1000% de devaluación, nada nos alcanza. Si usted quiere buscar un caso más degradado, vaya a Venezuela, vaya a Zimbabue y va a ver a dónde puede llevar el grado de deterioro inflacionario. Yo creo que es una receta para el colapso. En general, es la idea que los gobiernos al final nos pueden colocar. Nos pueden llenar de papel pintado. Es una cosa bárbara, es una reliquia de un mundo primitivo. Dolarización. Yo diría el uso de monedas extranjeras como una forma de tener un patrón monetario. Porque, por ejemplo, en Europa hay países que usan el euro
que no los que están adheridos al euro. Hay quien está adherido al euro y tiene las reglas del euro, y hay países que han adoptado el euro sin estar adheridos, porque les da estabilidad, facilidad de los intercambios, previsibilidad, orden, certezas. Entonces diría, o euroización o dolarización es cuando uno no sabe construir una moneda propia, porque es tremendamente indisciplinado, estafador, porque la inflación es una gran estafa. Bueno, finalmente recurre a un muleto, que es comprar el prestigio, el orden, la disciplina de otro país. Eso es lo que usted compra cuando euroiza o dolariza. Estado. Bueno, el Estado es una organización que las sociedades modernas necesitan para resolver los problemas que no son afrontables por la interacción espontánea de la sociedad civil, o sea, en general para proveer lo que se llaman bienes públicos, donde la actividad mercantil no lo puede realizar eficientemente. Mi idea del Estado es que tiene que ser un Estado estratega, tiene que ser un Estado que tenga fortaleza, que sea solvente, que no sea un lastre para la sociedad, y que para poder hacer esas cosas tiene que ser un Estado de un tamaño limitado, bien financiado, limitado, con capacidad de acción, pero no metido en miles de cosas que todos sabemos que no gobierna, y que termina capturado, como le pasa a nuestro país, por los proveedores y los sindicatos que ejercen tarea dentro del Estado. Yo siempre me río que hay un sindicato que dice que está al servicio de los jubilados porque administra el sistema. Nunca, es decir, está en la naturaleza del trabajo de ellos que vivan a costa de los jubilados. Ellos dicen que son los defensores de los jubilados. En general, las tareas del sector público son capturadas por los sindicatos. En las municipalidades, por ejemplo, es muy notorio que la gestión municipal termina siendo capturada por los sindicatos de empleados, que los concejales y el intendente, en vez de responder a la ciudadanía, viven rehenes del aparato estatal. Socialismo. Mi lectura del socialismo es, básicamente yo lo asocio a colectivismo, es decir, a la idea de que prevalezca la tribu, la decisión colectiva sobre la decisión individual, y eso ciega nuestra libertad. Yo no soy, ni seré, ni nunca pensé que la solución es que la tribu prevalezca sobre los individuos. Tiendo a pensar que ese predominio del colectivo vulnera esencialmente nuestras libertades. Capitalismo. Yo nunca uso esa palabra, porque es una palabra de origen marxista, o sea, yo tiendo a usar economías de mercado, economías sociales de mercado, economías descentralizadas, economía en base a incentivos. Básicamente, si uno quiere, yo asocio capitalismo a la propiedad privada de los medios de producción. Libertad. Quizá la única razón por la que quiere entregar la vida. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Le agradecemos mucho por su tiempo y esperamos tenerlo próximamente. Gracias. Hasta luego. Un gusto.